Vamos ahora a aplicar la ecuación de primer principio en régimen permanente a algunos dispositivos que vamos a utilizar frecuentemente en los sistemas termomecánicos que vamos a analizar en la segunda mitad del curso. Comencemos, sigo usando este color porque el contexto es el de esta expresión, sistemas abiertos en régimen permanente. Para estos dispositivos podemos adoptar una restricción adicional. Delta de energía cinética y delta de energía potencial aproximadamente igual a cero. Es decir, son dispositivos en los que la energía potencial y la energía cinética no cambia significativamente. Es muy frecuente esto en los dispositivos en los que hay un intercambio significativo de cantidad de calor, porque cuando esto ocurre, las variaciones de energía potencial y cinética tienen que ser muy grandes en las unidades de trabajo, en las unidades de kilojoule, como para compararse con las cantidades de calor intercambiadas. Bien, una válvula diabática es un dispositivo interpuesto en una cañería tal que la presión se modifica al atravesarla. Puede ser una válvula abierta parcialmente, de manera que produce una restricción en la cañería y cambio en las condiciones. Puede ser una válvula de expansión, es decir, una válvula cuyo objeto sea reducir la presión del fluido cuando éste la atraviesa. Ahora nos interesa que la válvula es adiabática, o sea, Q es igual a 0, y que no es un dispositivo que necesite ser alimentado externamente por un trabajo, ni tampoco lo produce. O sea, LC es igual a 0. En estas condiciones, delta E es igual a 0, pero con estas restricciones que introdujimos, resulta delta H igual a 0. Porque ya dijimos que G por Z y W se van a mantener constantes. O sea, una válvula adiabática interpuesta en una cañería, es un elemento isoentálpico, delta H es igual a 0. En lo que sigue, directamente lo escribo acá, si no hay cambio significativo de energía potencial gravitatoria y energía cinética, la ecuación de primer principio es Q igual delta H más LC. Y vamos a usar esta directamente, que podría escribir en otro color, nuevo. Vale, eso que pasó fue un gato, pero el primer principio vale igual.
Bueno, todo esto debería ir en este color, ¿no? Segundo dispositivo. Vamos a ver dos dispositivos en un solo bloque. Compresores. Se representa así por un trapecio y el sentido del flujo es hacia la sección menor, hacia el lado menor del trapecio, para indicar que aquí hay un aumento de presión. El símbolo de trabajo, si lo escribimos, está al lado de la entrada para indicar que el sistema recibe trabajo y aumenta la presión al ser atravesado. Esto es un compresor. Adiabático. Si aplicamos primer principio de esta manera, obtenemos 0 igual delta H más LC. O sea, LC igual a menos delta H. Lo mismo vale para una turbina. La ecuación es exactamente la misma. La turbina se representa así. El trabajo se pone del lado de la salida. Y en el caso de la turbina se produce una expansión. O sea, la presión de salida es menor que la presión de entrada. Y a cambio de esa expansión, la turbina produce un trabajo en el eje. La fórmula es exactamente la misma. Esta formulación sirve tanto para compresores como para turbinas adiabáticas. Fíjense que no estamos haciendo ninguna hipótesis respecto de la naturaleza de lo que circula por el sistema, ¿no? Y ahora vamos a describir dos configuraciones en las que hay más de una sección de entrada o de salida. Primero, la cámara de mezcla. En la cámara de mezcla hay más de una sección de entrada, de manera que tendremos que escribir M.1 y M.2, y podría haber más de una sección de salida. En general habrá una sola. La cámara es adiabática, la cámara de mezcla. La idea es que estas dos venas fluidas se mezclan y salen una sola vena fluida que continúa la circulación. Aquí es Q igual a 0. Y LC también es igual a 0. De manera que esto vuelve a ser isoentálpico. Solo que aquí lo que tenemos que hacer, si asumimos que estamos asignándoles a las entalpías valores absolutos en alguna referencia, tenemos que decir que M.1 por H1 más M.2 por H2 es igual a M.3 por H3. Es decir, la suma de las entalpías que entran es igual a la entalpía que sale, y tendremos que agregar la modificación de la ecuación de balance de masa, M.1 más M.2 igual a M.3. Finalmente, vamos a frecuentemente utilizar dispositivos como estos, un intercambiador de calor, en donde dos flujos
independientes de masa, m.1 y m.2, fluyen por cañerías diferentes, pero entran en contacto térmico en un intercambiador que es adiabático. ¿Qué quiere decir que un intercambiador de calor es adiabático? Que el calor solo se intercambia entre los fluidos que ingresan, que fluyen, que atraviesan, para no ser redundante, el intercambiador de calor. Nuevamente, Q es igual a 0, LC es igual a 0, y tendremos que si utilizamos esta técnica de asignarle a cada punto una entalpía específica respecto de alguna referencia que tiene que ser la misma para los 4 puntos, los puntos de entrada serán 1 y 3, vamos a aclararlo, y los puntos de salida serán 2 y 4. Entonces, la entalpía a la entrada es m.1 por h1 más m.2 por h3. m.1 ingresa al intercambiador por 1 y m.2 ingresa al intercambiador por 3. Y esto es igual a la entalpía de los flujos salientes. m.1 por h2 más m.2 por h4. Si no tenemos en este caso establecido un punto de referencia para asignarle la entalpía a valores absolutos, fíjense, la entalpía necesita referencia para asignársele valores absolutos porque la energía interna la necesita. No la necesita la presión, no necesita el volumen específico, pero lo necesita la energía interna y por lo tanto también la entalpía. Y decía, si no usamos la técnica de asignarle un valor arbitrario en un punto de referencia arbitrario a la entalpía, podemos escribir esta ecuación de otra manera que hace innecesaria la referencia. Podemos agrupar por flujos másicos y tenemos m.1 por h1 menos h2 menos h2, digo bien, es igual a m.2 por h4 menos h3. Fíjense que los sentidos de entrada y salida están invertidos para sostener la igualdad, y esto es así porque la entalpía que pierde uno es la que gana el otro. La ventaja de esta formulación, si no tenemos referencia, es que no la necesitamos, porque este es el delta H de un mismo fluido y este es el delta H de otro fluido. Así que en esta formulación, que es equivalente a esta, a la primera, no necesitamos referencia. Bien, esta ha sido la ejemplificación de la utilización del primer principio, esta última, ¿no?, para sistemas abiertos en régimen permanente, para estas 5 configuraciones que vamos a combinar de distinta manera en los sistemas termomecánicos que vamos a estudiar.